enseñanzas que le da a sus discípulos, le dice, porque muchos son ¿qué? Llamados y pocos escogidos. Fíjese, desde el tiempo de Jesús había dos tipos de seguidores de Jesús. Los llamados, aquellos que ven, todos vienen. Pero había un tipo que era llamado y había otro tipo que era escogido. Al mejor, al que tiene habilidad, al que, ¿qué? Amado, porque usted y yo somos escogidos. ¿Lo creen? ¿O alguien aquí se siente llamado solamente? Somos escogidos. La sangre del Cordero nos hace selectos. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? Mas no todos los que seguían a Jesús estaban dispuestos a tener un compromiso con Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Había muchos que le seguían, multitudes. De todas esas multitudes, ¿quién mostraba compromiso con el Señor Jesús? Hoy quiero hablarle un poquito al respecto. No todos son capaces de hacer los mismos compromisos y con el mismo maestro. Hubo muchos que en cuanto vinieron las pruebas o dificultades, abandonaron al Señor y lo dejaron, ¿verdad? Mire lo que dice Juan 6, por favor vaya ahí a Juan 6, adelantito. Hoy nos vamos a estar moviendo mucho en la Biblia, en la palabra, a fin de que sea la palabra el mensaje y sea el mensaje lo que nos ayude a ser transformados. Capítulo 6 de Juan y el verso 66. ¿Ya está ahí? Mire lo que dice. Desde entonces, muchos de sus ¿qué? O sea, hasta los discípulos recordemos que fueron elegidos, escogidos. Hasta los discípulos, hay quien de esos discípulos abandona a su Señor. Desde entonces, dice ahí, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12. Los 12, recordemos, ya le expliqué qué significa el número 12 bíblicamente. ¿No? ¿Cómo? 12 significa autoridad, gobierno. Es decir, a aquellos que tienen una función de gobierno en el reino, aquellos que tienen una función de autoridad sobre lo espiritual. ¿Me explico? Entonces, 12 se refiere, ¿cuántos hijos tuvo Jacob? 12. Y son llamados patriarcas, ¿no? 12. ¿Cuántos son los apóstoles? 12. Y son llamados apóstoles o fundadores de la fe. ¿Sí me explico? Entonces, cuando se refiere a 12, se refiere a aquellas personas que no solo fueron llamadas y elegidas, sino que tienen la capacidad de ejercer autoridad en algún área del reino. ¿Vamos bien? Dice ahí entonces que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿qué les digo? ¿Quieres irte también? ¿Quieres irte también? ¿Cuántos hemos querido abandonar últimamente? ¿Quieres irte también? Esa es la pregunta. ¿Quieres irte? ¿Quieres dejar el reino? Y el apóstol Pedro, en un momento de lucidez y de iluminación del Espíritu Santo, le dice ahí al Señor, le responde Pedro, verso 68, le responde Simón Pedro, Señor, ¿qué le dijo? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Amado, y entonces, ¿qué diferencia hay entre aquel llamado que estaba ahí y seguía a Jesús y aquel discípulo que camina con Jesús? ¿Qué diferencia hay entre el que decide quedarse y el que decide irse? ¿Por qué uno decide quedarse? ¿Por qué uno decide irse? ¿Por qué cree usted?
los que nos quedamos porque creemos en el Hijo de Dios, porque creemos que debemos vivir una vida de acuerdo al ejemplo que nos dio Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Y el que decide irse, esto está y va a estar muy poderoso, muy interesante. Dice la palabra en Lucas. Vaya por favor para allá, Lucas. Ahorita le doy la cita. Lucas 9. Y vamos a empezar con el verso 23. Y mire, esto está muy fuerte, amado, pero la verdad es que es necesario aprenderlo, conocerlo y vivirlo. ¿Ya está ahí, Lucas 9:23? Mire lo que dice. Y decía ¿a quién? ¿A quién le decía? Al que quiere seguir y al que no quiere seguir. ¿Estamos de acuerdo? A todos les decía. ¿Qué les decía? Si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Qué es en pos de mí? ¿Quieres seguirme? La pregunta en el otro versículo de Mateo es: ¿te quieres ir? No, Señor. ¿Quieres seguirme? ¿Cuántos aquí quieren seguir al Señor? Porque, mire, no es cosa fácil. Y dice ahí, verso 23, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿cuál es el primer paso? La autonegación. Tengo que negar mi voluntad por hacerla de Él. Tengo que negar mi deseo por hacer el de Él. ¿Estás dispuesto? Y mire, está tremendo esto, amado, porque los que le siguen son seguidores de Jesús y son llamados discípulos. Todos los demás, ¿saben cómo son llamados? Cristianos. Un cristiano es aquel que pone su fe en Jesús y dice: ya creí en Jesús, ya soy cristiano. Pero obedece a Dios, obedece a Jesús, obedece sus mandamientos, vive conforme a la palabra. Pues no siempre, ¿verdad? El discípulo es el que dice: a ver, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice al respecto? Y entonces fíjese lo que dice ahí. Decía a todos, 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, 24, todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de Jesucristo, la salvará. Pues, fíjese esta pregunta: ¿de qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo? Amado, ¿sabes qué? El que decide irse muchas veces decide irse porque seguir las reglas de Cristo, seguir las reglas del reino, el reino no le permite transar y él quiere transar porque quiere ganar. Él quiere avanzar, que se hunde más, como que avanza para abajo, ¿verdad? Cada vez más a la condenación. Pero amado, esto no lo digo yo, esto lo dice Dios. Oye, ¿cuáles son los objetivos primarios de tu vida? ¿El reino o lo que quieres ganar? ¿Qué es lo que más te roba la paz? ¿El reino o lo que quieres ganar? Y por eso Jesús dice: hey, ¿quién me quiere seguir? Yo, Señor. ¿Sí? ¿Estás dispuesto a negarte? ¿Estás dispuesto a ganar para el reino? Amado, es momento de pensar: ¿qué estoy haciendo yo para el reino? ¿Cómo el reino se beneficia de mí? Porque soy amado y soy elegido. Yo me encargo de la alabanza en el reino. Yo me encargo de que el trono de Dios no cese de estar pidiendo ahí la alabanza. ¿Ok?
El otro es, no, yo me encargo de que el incienso no se apague. ¿Qué es el incienso? Las oraciones. Yo me encargo de que el incienso no se apague. Entonces, yo estoy allá con el micrófono, pero yo estoy atendiendo que el incienso no se apague. El reino se beneficia, amado, de aquellos que fuimos llamados, escogidos y puestos para trabajar en algo. ¿Me explico? Mira, la Biblia dice que en el mensaje a las 7 iglesias, allá en Apocalipsis, la Biblia dice y nos establece que sería una etapa de tiempo la que estaría viviendo la iglesia. Apocalipsis 2 nos habla del mensaje a la iglesia en Éfeso, la iglesia que perdió su primer amor, ¿se acuerdan? Pero ¿sabe qué? Esa iglesia, que es la segunda iglesia, que perdió el primer amor, también la siguiente iglesia está con el amor frío. Y también la tercera y la cuarta y la quinta y la sexta. O sea, las cosas que pasan en la iglesia son cosas del reino. Si alguien está frío, contamina al otro y se enfría también. Son cosas del reino. Aquí el Señor dice en Lucas 26, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su reino, en su gloria, en la del Padre y en la de los santos ángeles. Y mira, amado, yo quiero hoy ver a la luz de la palabra qué es un seguidor genuino de Jesús, un seguidor genuino del Hijo de Dios. Aquel que dice, sí, yo quiero caminar. Mira, amado, yo les explicaba el jueves que el término cristiano Jesús no lo utilizó nunca. Jesús nunca se refirió a sus seguidores como mis cristianos o mis... no, se refirió a ellos como discípulos. ¿Y qué diferencia hay entre un cristiano y un discípulo? No quiero marcar ni hacer diferencia, pero existe. ¿Sabes qué? El cristiano es aquella persona que conoce de Biblia, que sabe lo que se debe hacer, pero no lo hace. El discípulo es aquel que sigue la instrucción. Sé que se tiene que hacer. Alguien lo tiene que hacer, pues aquí estoy, yo lo hago. Y lo hace. Y atiende la necesidad del reino. Vemos hoy en día que la iglesia de Laodicea, en el capítulo 6, no es cierto, es el mensaje, el mensaje de la iglesia número 7 de Apocalipsis. La iglesia de Laodicea, vemos que la iglesia de Laodicea se siente que dice, yo estoy bien, me he enriquecido, tengo oro, tengo todas las cosas, y viene Jesús y le dice, oye, ¿no te das cuenta que eres desventurado, pobre, ciego, desnudo? Amado, porque la Biblia dice que en los últimos tiempos la teología hablará del hombre, no de Dios. Entonces es una teología hombrecéntrica, no cristocéntrica. Una teología hombrecéntrica es aquella que habla de que el hombre es el que tiene que brillar. Mire, la nueva era, hoy en día, digo, eso sí es el extremo, ¿no? Pero la nueva era trata sobre eso. Tú eres el importante, tú eres el exitoso, tú eres el que vas a brillar, tú eres el que brilla, da luz a los demás con tu luz. La nueva era ha manejado eso. Pero ¿sabes qué? La teología ha manejado que todo lo que hizo Jesús es para el bienestar tuyo y mío. Y ¿sabes qué? Todo lo que hizo Jesús es para salvación tuya y mía. Salvos de una condenación eterna, salvos del infierno. Pero amado, las cosas aquí en la tierra, mira, fíjate, lo que la teología ha manejado es que en todo nos va a ir bien, ¿verdad? Y muchas veces nos frustramos cuando no nos va bien. Porque ya Cristo murió, porque ya Cristo dio su sangre, me tiene que ir bien. Y entonces el reino se tiene que ver en el coche que traigo, en la ropa que uso, en lo que como. Y eso ha estado enseñando la teología.
Pero ¿sabes qué? No se trata del hombre, se trata de Jesús. Se trata de Jesús. Él dio una instrucción y dijo: ¿tú quieres seguirme? Sí, niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día. Y no necesariamente se refiere a una cuestión de un madero ahí cargando. No se trata de eso. Se trata de obedece. Y en aquello que te cuesta, ve a la cruz. Y en aquello que te duele, ve a la oración. Dice la Biblia que cuando Jesús le maldecían, no respondía con maldición. Quien cuando le maldecían, dice la palabra, no respondía con maldición. Vamos por favor, Juan 8. Quiero darte la definición de quién es o de qué es un discípulo de Jesús, según la Biblia. ¿Ya está ahí? Juan 8:31. ¿Sí o no? Mira lo que dice. Dijo entonces Jesús a los judíos. ¿A quién le dijo? A los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis, ¿dónde? En su palabra, en su instrucción, en su discipulado, en su doctrina, en su enseñanza. No es lo que ya existía, amado. A los propios judíos les dio la posibilidad y les dijo: si tú permaneces en lo que yo te diga, ¿qué cosa? Serás verdaderamente mi discípulo, mi seguidor. Porque había judíos que de fe sincera se acercaban y: ¿será este? Pues como que sí, pues órale, aquí estoy. Y Jesús le dice, entendiendo que eran judíos, gente que conocía la ley, gente que sabía de doctrina, que sabía de enseñanza, Jesús le dice: si tú quieres ser mi discípulo, si tú permaneces en mis palabras, en lo que yo te diga, en mis instrucciones, vas a ser verdaderamente mi discípulo. A judíos, amado. A judíos. Juan 6:66 nos enseña que muchos que le seguían, llegó un momentito que dijeron: no es este. ¿Por qué? Porque no es lo que yo digo. No cumple las expectativas que yo creo que debería de cumplir. No es este. ¿Por qué? Porque no nos regresa el reino. No le quita el reino a los romanos y nos lo regresa. No hace las cosas como yo digo. Le he pedido tanto tiempo la misma cosa y no me responde. Y amado, esas son causas por las cuales la persona se frustra y llega al punto de decir: no, se me hace que... Mas la instrucción del maestro es: permanece creyendo, permanece en la palabra. Ya decidiste seguirlo, ahora solamente tienes que obedecer. Ahí adelantito, Juan 13:35. Y vamos a entrar un poquito a la característica de los verdaderos discípulos. ¿Cómo conoces a un discípulo de Jesús? Juan 13:35, ¿ya está ahí? Miren lo que dice: en esto conocerán todos que sois ¿qué? ¿Cómo se conoce a un discípulo? Según ese versículo, en el amor que muestras hacia tu hermano. El discípulo, amado, es una persona con la capacidad de amar. Es una persona con el corazón tan grande que puede amar a sus enemigos, porque esa fue la enseñanza del maestro. El cristiano es una persona que no, espérame, no voy a estar amando a quien me lastima. El cristiano no muestra compromiso. El discípulo muestra obediencia y dice: me cuesta, pero lo voy a crecer. ¿Por qué? Porque el discípulo sigue los pasos de su maestro, las enseñanzas de su maestro. Amado, ¿cuánto nos cuesta amar a quien nos hace algo?
¿Sabes qué? Cuando te cuesta, es valioso eso que te cuesta. ¿Por qué? Porque es como si fueras a la cruz a decir: Señor, tú sabes que no quiero amarlo, pero por obediencia a ti. Y entonces Jesús dice: estás permaneciendo en mi enseñanza. Porque mi enseñanza y lo que Él espera de ti y de mí, amado, es el amor. Y mira, la verdad es que en este tiempo, sobre todo en este tiempo, usted ha conocido a alguien amoroso. Así que, es que, piénselo, no solo en su casa, en su familia, en alguna iglesia. ¿Usted se considera un amoroso? A veces, pastor. A veces también me desclavo. Ese es el punto. Jesús dijo: ¿quieres seguirme? Toma tu cruz cada día y camina, negándote a ti mismo. Podría reclamar justicia, pero voy a obedecer. Señor, ¿qué hago aquí? Dime. La característica del discípulo, amado, es una persona que ama, que tiene la capacidad de amar. Si en ti y en mí no está esta capacidad, vale la pena ir a su presencia y decir: dame una porción más grande de ti, porque tú eres amor. Dame una porción más grande en mí para que yo pueda amar. De otro modo, amado, esto va a ser una condenación total, porque todo el tiempo yo tengo que estar amando y a mí ni siquiera me pegan, ni me saludan, ni me esto, ni el otro. Y entonces yo voy a estar reclamando y cuestionando una instrucción simple del maestro, que fue: ama, ama. Esa es la instrucción del maestro. ¿Y hasta cuándo voy a amar, Señor? ¿Hasta cuándo se la tengo que perdonar? Porque ya le perdoné muchas. ¿Cuántas? ¿Como 40 veces 7? ¿70 veces 7? ¿Cuántas ya le perdonaste? ¿Hasta cuántas debo amar? ¿Hasta cuántas debo pasar? Pues, nada más acuérdate cuántas Dios te ha perdonado a ti. Allá adelantito, Juan 15. Juan 15, el verso 8. Juan 15:8, ¿ya está ahí? Y dice ahí la palabra: en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué es glorificado el Padre? En que lleves mucho fruto. Oiga, el discípulo lleva fruto. El discípulo no camina solo, lleva fruto. Lleva fruto. Y en eso que lleva fruto, glorifica al Padre. Y mire, verdaderamente tenemos que hacer algo, porque entre el amor, el amar a los demás y el dar fruto, mire, yo estaba estudiando esta connotación de esta palabra, llevar mucho fruto, y me llevó a la parábola de los talentos. ¿Se acuerda de la parábola de los talentos? Que a uno le dio 3, a otro le dio 5 y al otro le dio 1. Dice la Biblia que el que le dio 5 fue y negoció, invirtió y dio fruto. Y tuvo 10. Y el que le dieron 3 fue y negoció, fue e invirtió. Y esos dos fueron alabados, fueron reconocidos por su Señor. ¿Estamos de acuerdo? Pero dice la Biblia que al que le dieron 1, ¿qué pasó con él? Razonó. ¿Con quién me estoy metiendo? No, es que siembra donde no, cosecha donde no sembró y esparza donde no. Y razonó. Su mentalidad lo llevó a pobreza. Dese cuenta
pobreza. En el reino así es, amado. Nuestra propia mentalidad nos lleva a pobreza. ¿Por qué? Porque él pensó, ok, tengo un talento. ¿Y de quién es ese talento? Del Señor. Y luego, bueno, es que yo no quiero meterme en problemas. No soy de problemas. Su propia mentalidad lo empobreció. Pero fíjese qué curioso. ¿Se acuerda de un versículo que dice la Biblia que la riqueza del impío será para el justo? ¿El impío es para el justo? Cuando pasa esto de los talentos. El impío le dieron un talento, no negoció, no se esforzó, no lo multiplicó, no hizo nada. ¿Qué pasó con ese talento? Se lo quitaron. ¿Y a quién se lo dieron? ¿Al que tenía 3? No. Se lo dieron al que tenía 10. Y entonces el que tiene tuvo más. Y el que tenía lo necesario vino a pobreza. Vino a pobreza. Ahora, muchos han dicho que ese talento puede ser, bueno, de hecho los mismos evangelios dicen que puede ser dinero. Amado, el reino necesita gente productiva. Necesitamos ser productivos. ¿Cuántos creen aquí que han recibido talento de parte de Dios? Amén. Hazlo producir. Hazlo producir. Es momento. Es tiempo. No permitas que te pase lo que a este obrero, que le dieron un talento y se lo tuvieron que quitar. No permitas que tu bendición, que tu provisión se la lleve alguien más por causa de que tú no hiciste y no obedeciste la parte que te tocaba. Amén. Esta connotación de este pasaje específicamente dice que vayáis y llevéis mucho fruto, amado. El fruto habla de quién eres. El fruto habla de quién eres. ¿Qué tipo de fruto das? ¿Qué tipo de fruto damos? ¿Sabes que estás en una responsabilidad de la iglesia? ¿Ok? Eres líder de barrer. ¿Sabes qué? El día que tú das fruto es aquel día, o que se nota tu fruto, mejor dicho, es aquel día que llegan todos los hermanos y está todo sucio. Dice, ay, por el hermano no barrió. Ahí se ve su fruto. Pero ¿sabes qué? También surge la crítica y también surge la murmuración. Pues de cómo es posible, este hermano está a cargo, se le deja a cargo y no puede ser fiel en algo tan simple como venir y barrer. ¡Hey, discípulo! Cállate y hazlo. En el reino así es. En el reino así es. Ahora, estamos en el primer mes del año y yo les había comentado que quizá este año lo podríamos tomar como un tiempo de santificación. Este mes lo podríamos tomar como un tiempo de santificación. Mas ¿sabes qué? Necesitamos primero sacar todas las raíces que hay en la tierra y que no dejan crecer la buena semilla. Mira, amado, la diferencia de un cristiano es aquel que sigue a Cristo. ¿Estás de acuerdo? De ahí viene el nombre cristiano. Pero un discípulo es aquel que hace lo que hace Cristo. Si Jesús levanta la mano, el discípulo levanta la mano, porque todo lo que ve de su maestro, él lo aprende. Él lo aprende. Y Jesús dijo, bástele al discípulo ser como su maestro. Ser como su maestro. Amado, hay un propósito que se tiene que cumplir en tu vida y en la mía. Pero ¿sabes qué? Creo que es momento de preguntarnos, ¿quién es mi maestro? ¿Quién ha sido? ¿De quién aprendo? Porque si mi maestro me dice, ve y lleva fruto, yo tengo que ver de dónde sacar ese fruto
Dice la Biblia en otro pasaje que la semilla el que siembra. Si Él es el que da la semilla, entonces yo como discípulo tengo que ir a decir: Señor, dame mi semilla para que pueda sembrar y para que yo pueda tener cosecha. ¿Me explico? El fruto habla de quiénes somos tú y yo, pero porque también el fruto del sacrificio de Cristo habla de quién es Cristo. Él es el Señor que venció a la muerte. Sí, para hacerlo tuvo que venir y pelear contra la muerte. Tú te pareces a Jesús venciendo a la muerte, a los demonios, ir al territorio de los demonios y vencer y establecer el reino de Dios, la justicia de Dios. Mira, voy a darte un pasaje más, Mateo 13. Y aquí nos vamos a detener un poquito porque está largo el pasaje. Mateo 13 y el verso 10. ¿Ya está ahí? Mire lo que dice. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron. ¿Qué le dijeron? ¿Por qué les hablas por parábolas? ¿Y cuál fue la respuesta? Él respondió y dijo: ¿por qué? Fíjese, la intriga de los discípulos era: ¿por qué así, Señor? ¿Por qué de manera que no se aclara la palabra? ¿Por qué no nos dice la enseñanza así como va? No es así. Dice ahí la palabra. Dice, Él respondió y dijo: porque a vosotros es dado saber los ¿qué? Los misterios. ¿Para quién están reservados los misterios? ¿Para quién? Para los discípulos. ¿A quién Dios le revela los misterios? A los discípulos, a los que están en cercanía y comunión con Él. Las parábolas son para todos, los misterios, las interpretaciones son para el que está cerca. Amado, cuando lees la Biblia, ¿Dios te ha hablado? ¿O nada más la lees y terminas de decir: híjole, no entendí nada? Si Dios te ha hablado, ¿sabes qué? En ese estudio pequeño que tuviste, en ese estudio pequeño, Él estuvo ahí enseñándote, instruyéndote. Pero mire, sigue diciendo, ahí en el Mateo 13, pero vaya al verso 36, más adelante. Y ya es la explicación de una de las parábolas. Mateo 13:36. ¿Ya está ahí? Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les respondió y les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Fíjese, aquí Jesús empieza a hablar de esos misterios. Quizá la gente allá la parábola no la entendió, pero cuando viene la explicación, Jesús le dice aquí: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña, mire, si parafraseáramos esta traducción, este versículo, estaría diciendo: el campo es el mundo. La buena semilla son los discípulos, los que pagan el precio, los que se esfuerzan. La cizaña son los que obedecen al enemigo. Mira, amado, ante una injusticia, viene el enemigo y te dice: no te dejes. El diablo viene y te dice: no te dejes, tú no puedes dejarte. No, pues defiéndete, pues tampoco vas a dejar que pasen sobre ti.
consejo del enemigo y viene la palabra de Dios, la palabra de Jesús, que dice: ama a tus enemigos. ¿Cuál seguimos, amado? ¿A quién obedecemos? Porque en eso se nota quién es mi maestro. Cuando viene la tentación y el enemigo dice: tránsate este sobrante, si lo dejas ya ni lo van a ocupar, se va a echar a perder, ya quédate con él. Viene el enemigo y pone la tentación y dices: híjole, sí lo ocupo. Pero viene la palabra de Dios que dice: no robarás. No robarás. Oye, amado, pero hay otro versículo que es parte de la misma Biblia. Hay otro versículo que dice que al que pide, ¿qué cosa? ¿Por qué no mejor pedirlo? Ah, no, es que si lo pido a lo mejor me lo cobran, porque van a querer recuperar ahí. Tú pide. Es parte de la Biblia. ¿Me explico, amado? Entonces, la diferencia entre alguien que quiere seguir a Jesús y ser su discípulo y alguien que solamente quiere saber de Jesús está en el compromiso que asume cada uno. ¿A quién obedezco? Viene la tentación. ¿A quién sigo? ¿A mi Maestro Jesucristo? Al mundo. En el mundo dicen que el que no tranza no avanza. Y dice el verso 38: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es ¿quién? La siega es el fin de siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de siglo. Mira, amado, hoy tú ves que hay gente en el mundo que parece exitosa, que le va súper bien, y tú dices: ay, pues es que como él, siendo muy malo, impío, sin conocer a Dios, le va tan bien, y como yo que conozco a Dios no me va bien. ¿Sabes por qué? Porque contigo hay un propósito. Bueno, con él también, como cizaña, su fin está escrito. Como cizaña, su fin está escrito. Pero para el discípulo hay un propósito, amado. ¿De dónde viene nuestro pan? ¿El pan de cada día de dónde viene? De Dios. Y a veces, cuando no llega la raya completa o el sobre completo o el cheque completo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué crees? Cuando el cheque no llega completo es cuando más oportunidad tienes de ver la provisión de Dios, porque Él no te va a dejar. Y nos lo demuestra una y otra y otra y otra vez. Y nos quedamos a veces en ceros. Y a veces creo que cuando más en ceros nos quedamos es cuando mejor comemos. Porque el pan no viene del cheque. El pan viene del cielo. ¿Me explico, amado? Dice ahí, sigue diciendo: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. ¿Quién va primero? La cizaña. Dice ahí el 41: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos, dice el verso 43, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Amado, ciertamente Jesús vino a hacer un llamado sobre tu vida y sobre mi vida. Un llamado a la obediencia. Un llamado a la autonegación. Mira,
si estamos en este mundo y tenemos que hacer planes por el bienestar de nuestra familia, por trabajar en el mundo, yo no me estoy metiendo con eso. Porque también dice la Biblia que el que no trabaja no come, que no coma. Yo no me estoy metiendo con eso. Lo que yo te estoy diciendo es, ¿cómo está la prioridad de nuestro corazón? La prioridad, mira, ¿cuántas veces hemos dejado cosas importantes los domingos por atender la voluntad del Padre? Y hay mayor bendición en eso. ¿Cuántas veces hemos dejado la calientita porque ya estábamos a punto de dormir, pero surge una necesidad y vas corriendo? ¿Y cuánta bendición encuentras en haber hecho eso? Amado, cumplir la voluntad de Dios no solo trae satisfacción, no solo trae bendición, sino trae fruto. Porque la gente te conoce y dice, no, mira, háblale al hermano, híjole, él siempre está dispuesto, ella siempre está dispuesta. Es más, a lo mejor no va a verte, pero él va a estar orando por ti. ¿Me explico, amado? Mateo 14, 19, por favor. Ya estamos terminando casi. En Mateo 14, 19 el Señor está dando el milagro de la multiplicación de los panes y los peces y hace la reflexión con los discípulos. ¿Ya está ahí? Mateo 14, verso 19. Miren lo que dice. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes. Y luego, ¿cuál fue el siguiente paso? Fíjese cuál es el trabajo del discípulo que sigue a Jesús. Los discípulos son parte del milagro. Los discípulos son parte activa en la repartición y en la impartición del pan celestial. Había mucha gente ahí que le seguía. Algunos iban nada más por comer, ¿no? Pero los discípulos, dice, a lo mejor el apóstol Pedro ya iba cansado con el callo ahí que ya le dolía y decía, Señor, ¿por qué vamos a ir? ¿Cuántas veces cree que hayan caminado 12 personas repartiendo el pan a 5,000 varones? 12 personas. ¿Cuántas vueltas cree que hayan echado para ir y repartir a 5,000? ¿El trabajo del discípulo es cansado? No es cansado, es privilegiado. Porque eres parte de la repartición y de la provisión. Mira, ahorita los jóvenes están convocando para que se traiga ropa, chamarras, cosas en buen estado, para que se vayan a entregar en comunidades necesitadas. Hoy es 6. ¿Hoy es 6? ¿Hoy es 5? Mañana es 6 de enero. Y mira, si tú has ido a poblaciones que están en carencia y en necesidad, ahí tienes una oportunidad de hacer algo y bendecir a alguien. Pues ay no, ¿cómo voy a dar mi chamarra? Y luego yo, no, y aparte hasta me la regalaron. Oye, pero ni la usas. No importa, algún día enflacaré y ya me la volveré a poner. Amado, estás pensando en ti cuando podrías bendecir a alguien que está en verdadera necesidad. ¿Sabes cuándo se mueve nuestro corazón? Cuando llegas a esa zona, ay, y ves a los niños sin zapatos, todos partidos de los pies y los ves temblando de frío con una camisita ahí. Y dices, ay, cómo no, me hubiera traído. Pero la verdad es que regresas, se olvida y ya no pasa nada. Amado, pero el mundo está lleno de mucha necesidad y es la preocupación del Padre y del Hijo. Cuando digo, rogad al Señor de la mies
que envíe obreros, gente de obra, gente de acción, gente que quiera trabajar. Y esa es la instrucción del maestro. ¿Tienes 2 túnicas? Da una. Ay, pues no me voy a quedar con una. No te preocupes. El Señor te va a mandar más. Pero esa parte, amado, solamente la comprueba y la transmite un discípulo. Un discípulo. Un cristiano dice: no, yo por qué voy a dar mis cosas, mi dinero me cuesta, mi esfuerzo me cuesta. Un cristiano puede cerrar el corazón. Un discípulo no. Porque si el maestro, nosotros su capa, su túnica, su vida, se despojó para bendecirnos, ¿cuánto más los que le seguimos? Allá adelantito, Mateo 15. Mateo 15, verso 1. ¿Ya está ahí? Mire lo que dice. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? ¿Por qué? ¿Ah? Conocían la ley. Mire, la ley establecía, en la ley decía que si no te lavas las manos, no puedes comer. Y los discípulos ven a los escribas, ven a los discípulos hacer algo diferente y les surge la idea de decir: ¿por qué? ¿Por qué los discípulos no se lavan las manos? Te voy a explicar la connotación de este versículo. El término tradición de los ancianos se refiere a la tradición oral judía, considerada como una barrera para preservar la integridad de la ley. Fíjate, ni siquiera es un mandamiento o es algo que está escrito en la ley, sino es para preservar la ley. Apenas para preservar la ley. Y entonces los fariseos atribuían a estas tradiciones tanta autoridad como a la misma ley. Y esto es los fariseos atribuían a estas tradiciones tanta autoridad como a la ley escrita, porque no la podían tocar con manos inmundas. Entonces por eso establecieron la tradición: para que la ley no se contamine, no la vas a tocar con manos inmundas, tienes que lavarte las manos. ¿Sale? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí, esa era la tradición. Entonces cuando iban a comer, no puedes comer con manos inmundas. Lava tus manos. ¿Y sabes qué? Jesús les confronta a estos hombres y les dice: su celo está bien, su celo está bien, pero ¿sabes qué? Verdaderamente es una tradición de hombre, porque lo que Dios se refería no es a lavar, al acto físico de lavar tus manos. Lo que Dios se refería es al acto espiritual de purificar tus actos. Mientras que los judíos estaban esperando, ¡ay, que se lave! Y tenían sus lavamanos ahí, que se lave. Dios se refería, o la connotación de este versículo, estúdialo para que veas. No se refiere a la higiene personal externa, sino a un acto de purificación. Santifica tus manos. A eso se refiere este versículo. Y por eso Jesús se pone en ese plan de decir: oye, espérame, tu tradición de ancianos no es otra cosa más que un mandamiento de hombre. Y se los dice en el versículo que sigue, verso 3. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis qué cosa? El mandamiento de Dios. ¿Qué más le dice? Por vuestra tradición. Oye, con tu tradición estás quebrantando el mandamiento de Dios, porque Dios no se refiere a un acto
físico, se refiere a un acto moral, espiritual. Y entonces dice el verso, ¿cuál sigue? 4. Porque Dios mandó: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo lo que con lo que pudiera ayudarte, y ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Verso 6. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, dice el verso 7. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: a ver, ¿dónde está lo que profetizó Isaías? Póngale ahí una marca y vaya a Isaías 29:13. Póngale ahí una marca a la Biblia para que no se le pierda y vaya a Isaías 29:13. Esta referencia la está haciendo el Señor Jesús, corrigiendo algo en los judíos. Isaías 29:13, ¿ya está ahí? Isaías 29:13. ¿Ya está ahí? Miren lo que dice. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí, ¿cómo? Con su boca. Amado, mira, esto es grave. Esto es grave porque nuestra adoración nace en nuestra boca. Entonces, si yo digo que honro a Dios con mi boca, pero con mis actos no lo hago, soy hipócrita. ¿Ya se dio cuenta? Y dice ahí, Isaías 29:13, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me ¿qué? Me honra. ¿Pero qué más? Entonces, fíjense qué tremendo. Mientras que los judíos estaban cuidando algo físico, Dios se estaba refiriendo a algo espiritual en su corazón. En su corazón. Y entonces dice ahí la palabra, terminamos 29:13. Pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que ¿qué? Un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Dice otra traducción: es solo un dicho de origen humano. Amado, mira, tenemos que enfocar nuestra adoración. Y este sería a lo mejor otro tema de predicación, porque el Señor repudia y dice: hipócrita, llama hipócrita a aquella persona que dice: yo soy cristiano, yo conozco a Dios. ¿Y qué has hecho? ¿O qué haces? ¿O cómo te involucras? ¿O cómo estás? ¿O cómo funcionas en el reino? Porque dice el Señor: en tu boca, con tu boca ¿cómo dice? No, con los labios me honras. Te acercas a mí con tu boca, dice el Señor. Te acercas a mí con tu boca y con tus labios me honras, pero tus hechos no dicen que me honres. Escuchen la versión Kadosh, por favor. La versión Kadosh es como una de las más cercanas al hebreo. Dice: entonces Yahweh dijo: ¿por qué este pueblo que se acerca a mí con palabras, por qué este pueblo se acerca a mí con palabras huecas, y el honor que me rinden es un mero jarabe de pico, mientras de hecho han distanciado sus corazones de mí, y su temor a mí es solo un dicho de origen humano? Amado, esto está grave. El decir en el reino de Dios, el decir y no hacer, está grave. Ok, regresamos a Mateo 15, por favor. Y vamos en el verso 7. 15:7. ¿Ya llegó ahí? Mateo 15:7, ya estoy terminando. Miren lo que dice: hipócritas
hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, verso 8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Verso 9, pues en vano me honra, enseñando como que doctrinas, mandamientos de hombre. Mandamientos de hombre. Oye, por eso lo que tenemos que seguir tú y yo es el mandamiento del maestro. ¿Cuál es el deseo del maestro? ¿Tienes un talento? Hazlo multiplicar, multiplícalo. Ay, pero ¿y cómo? ¿Y qué hago? ¿Tienes falta de sabiduría? Ve con el que tiene toda la sabiduría del universo. Si alguno tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios. Amado, es seguir la enseñanza del maestro, es permanecer en la enseñanza del maestro. ¿Sí me doy a entender? Entonces, mire, el verso 10, ¿sigue ahí conmigo? Mateo 15:10. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. ¿Qué les dijo? Oye y entiende. Oye y entiende. ¿Qué debo oír y entender? Dice ahí, verso 11, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale es lo que lo contamina. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron? ¿Qué les ofendió a los fariseos? ¿Qué les ofendió? ¿Qué de todo lo que pasó ahí? ¿Cuál fue la ofensa? Lo que dice el verso 11. ¿Qué dice el verso 11? Esa es la ofensa para el judío. Esa es la ofensa. Oye, ¿y en qué le ofende al judío eso? Pero sí, en que están dependiendo de sus tradiciones y no del mandamiento de Dios. Como que era más patriotismo que temor a Dios, como que era más mi cultura, mi liturgia, que mi temor a Dios. Oye, espérame. Y el Señor Jesús aprovecha esto para establecer, dice, a ver, espérame, ¿me quieres adorar? ¿Me quieres seguir? Que tus labios sean congruentes con tu corazón. ¿No? ¿Ha escuchado? No voy a perder. Pero sí, mejor sí. ¿Ha escuchado cuando una persona hace 2 o 3 días que pasa mala noche, no duerme y la pone a orar? ¿Qué ora? ¿Cómo ora? Me hacían una es un chascarrillo, es chascarrillo, ¿vale? Dice, es que en velada de oración a mí no me pongan, porque ya que me da sueño y estoy ahí, Señor, soy tu Dios, y me están diciendo cosas que ya no tienen sentido, y el Señor dice, ten cuidado cuando te acercas a mí. Que tu boca, que tus labios sea congruente con tu corazón, sea congruente, porque esa es la oración que Él espera. Dice el verso 12, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Cuál palabra? Que lo que comen sin lavar, no les va a contaminar. Pero ellos, ¿qué cuidaban? Y enjuiciaban. Quiero cumplir la tradición. ¿Y el mandamiento de Dios? Pero, verso 13, por favor. ¿Está ahí? 15-13. Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo.
Respondió Pedro y le dijo: explícanos esta parábola. Jesús le dice: ay, Pedro, ¿qué le dice a Pedro? ¿También tú estás sin entender la palabra? Y dice ahí, verso 17: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón. Del corazón sale, y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las mentiras, las blasfemias. Mira, amado, el corazón es la fuente de las malas acciones o de las buenas acciones. Así de sencillo. Dice el verso 20: estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. No se pasa. Seguir a Jesús, amado, no es una cuestión de reglas, es una cuestión de compromiso. Sigo al Maestro, ¿sí? ¿Cómo se adora según Jesús? ¿Cómo se adora al Padre? En espíritu y en verdad. Ay, ¿cómo hago eso? ¿Cómo es hablar? ¿Cómo? ¿Sabes qué? Es lo mismo que está diciendo este pasaje. Que tu boca, tu verdad, esté congruente con tu corazón. Lo alabo en espíritu y verdad, ok. Lo vas a hacer con libertad. Entonces, sé congruente. A veces cantamos, no sé, algún canto. Danzaré en el río, danzaré. Y está el río, la presencia se siente, la presencia de Dios. Y con el chicle, con el sueño, con el cansancio, y no hay, lo último que estamos haciendo es danzar. Amado, tenemos que ser congruentes. Lo que digo, lo que hablo, con lo que siento. Eso manifiesta que somos discípulos de Jesús. Ahora, ¿cuál es la comisión a los discípulos? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ir y hablar de lo que Él hizo contigo. De eso ve y habla. De eso ve y dile a la gente que veas necesitada. Y le sabes qué, mi vida estaría destruida si no es porque Él viene a mi vida. Así que acércate.